días, hermanos. Reciban un saludo muy cariñoso de la Iglesia Más que Vencedores y deseamos desde luego que disfruten el análisis de la palabra del Señor. Está bajo el tema una invitación de Dios para gozarnos en Él. Interesante, ¿verdad? Una invitación de Dios para gozarnos en Él. Y el texto dice, Salmo 117, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Todos los pueblos, ¿verdad, Estelita? Todos los pueblos de la tierra, amén. No solo unos cuantos, sino que todos. ¿Por qué? Porque ha engrandecido su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Es para siempre, hasta que se acabe el mundo. Amén. Él siempre va a ser fiel con cada uno de nosotros, así que no podemos nosotros ser infieles, sino por el contrario, tenemos que corresponderle exactamente como Él es. Amén. Bueno, es una invitación para adorarlo, porque adorarlo es reconocer que una persona, en este caso Dios, merece ser adorado. Amén. Qué bonito, ¿verdad, Telita? Porque sí. Uno le está diciendo a Dios que merece ser adorado. Porque muchas veces la gente le dice a Dios también, tú no mereces que te tengamos confianza. Y entonces Dios, pues, se siente en cierto sentido insultado. Cuando nosotros no le obedecemos, le estamos diciendo que Él no merece obediencia, que Él no merece mucho menos adoración. Así que tengamos mucho cuidado con nuestro mensaje, que aunque no sea verbal, se entiende por lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Alabar quiere decir, al contrario de lo que es adorar, alabar quiere decir magnificar a Dios, es decir, poner a Dios muy en alto, como lo más grande que existe. Es bueno alabar a Dios. Las iglesias que alaban a Dios, pues son iglesias que van progresando, porque la alabanza tiene, además de eso, otras cualidades que ya vamos a hablar. Pero adorar a Dios también incluye lo más importante. ¿Qué eres tú que es, Estelita? La adoración incluye la adoración, incluye que un corazón sincero también, un corazón agradecido. Obediencia en primer lugar, porque ¿de qué nos sirve? ¿De qué le sirve a Dios todas las cosas que nosotros podemos hacer si no estamos obedeciendo? Y no solo es obedecer, sino que es también servir. Hay mucha gente en las iglesias que no están sirviendo, y la gente que no está sirviendo no está adorando a Dios, aunque con labios se lo diga y le diga, Dios, grande eres tú, tantas cosas, pero a la hora de las horas, nada, ¿verdad? Vamos a recordar cómo ha venido desde el comienzo la evolución de la adoración de parte del hombre hacia Dios. Para eso vamos a tocar algunas cositas, algunos conceptos que ya hemos tocado anteriormente, pero que como ya estamos en fase de resumir este tema de la adoración, pues nos lo vuelven a poner y nos preguntan cómo adoraban en el periodo patriarcal. ¿Qué es para ti un patriarca, Telita? Pues alguien que dirige realmente un grupo de personas, pero él es como el jefe, ¿verdad? Como el que tiene bajo su dirección a todos. Sí, pero bíblicamente patriarcal es una gente que vivió antes de la liberación de Israel. Bueno, sí. Los patriarcas. Los patriarcas eran, ¿quién? Mencióname unos cuantos. Abraham, Isaac, Jacob, ¿quién más? José también, Moisés también. Moisés. Sí,
Los patriarcas dicen que adoraban de la siguiente manera. En Génesis 12:7 leemos que Dios se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó Abraham un altar a quien le había aparecido, y plantó sus tiendas en todas las esquinas. Es decir, él tomó en serio la oferta. Dios nunca habla así como podemos hablar nosotros, con mentira. No solo ofrecimientos, que a veces nos gusta mucho, ¿va? Sino que Dios es una persona que lo que dice así es. Y también en Génesis 28, del 16 al 20 leemos, porque vamos a ver cómo va la evolución de la adoración. Pues en este caso de los patriarcas, lo primero que encontramos ahora ahí es la oferta que Dios le da a Abraham y le dice: toda esta tierra es para ti, a esta tierra daré a tu gente. Y luego en Génesis 26 encontramos en Jacob. A Jacob se le aparece Dios para confirmarle lo que tal vez a él solo le habían dicho cuando era chiquito. Y dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuve miedo. Y dije: cuán terrible es este lugar, porque no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó y puso la piedra por señal, y derramó aceite e hizo votos: si fuere Dios conmigo, me guardará de todos los problemas que pueden haber en este viaje. Él iba al encuentro de su hermano Esaú, a quien le había robado la progenitura. Entonces tenía miedo, pero Dios le confirmó a través de una visión que no tuviera por ningún problema. Y entonces dice la Biblia que levantó un altar y le echó aceite. Así fueron los primeros signos de adoración de los hebreos. Dice, Dios dijo a Jacob: levántate y vete a Betel, y queda ahí. Y él hizo un altar a Dios que te apareció cuando huías de Saúl, y dio a Jacob y a sus familiares: deben quitar los dioses ajenos que ya están entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y subamos a Betel y haremos un altar, dice Jacob. Y Dios me ha respondido que en el día de mi angustia ha estado conmigo en el camino en el que Él ha añadido. Así dieron a Jacob los dioses ajenos. Así que dieron a Jacob los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas. Fue un momento de cambio total, porque dijo Jacob: no más dioses ajenos, no más ídolos dentro de nosotros, démenos, los vamos a destruir, porque aquí solo vamos a adorar al Dios Jehová. Al único Dios. Es decir, fue la primera vez que se quitaron todos los ídolos y solo quedó reinando Jehová. Amén. Y bueno, ya los patriarcas, después viene Moisés, que también es un patriarca, pero que está en la frontera. En la frontera. Y de Estelita, tal vez tú me lees Éxodo 5, del 1 al 3. Éxodo 5, del 1 al 3. Muy Sí. bien. Vamos a leer, hermanos, entonces busquemos ahí en sus Biblias, Éxodo 5, del 1 al 3. Y vamos a ver qué pasó en Éxodo 5, del 1 al 3. Sí. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con
espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Ahí está hasta el 4. Muy bien. Fíjense ustedes que Egipto era la potencia mundial y Moisés y Aarón representaban a un grupo de esclavos que bajo la obediencia a Dios, quien les dijo: ustedes van a ir a decirle esto y esto y esto al faraón, y se lo dicen de parte mía: dejad ir a mi pueblo porque yo quiero que vayan al desierto a rendirme alabanza. Y el faraón, pues con alguna razón, en el sentido de que él no había oído hablar del Dios de los hebreos, o si lo había oído, jamás había visto pues qué cosas sucedían bajo su poder. Se atrevieron a ir a desafiar al puro faraón, como que ahora fuéramos a decirle sus cosas al presidente Obama, ¿no? Al presidente Trump, para que lo saque a patadas de ahí, ¿verdad? Pero ellos, por la obediencia, es decir, la evolución ya del patriarca hacia la expulsión de Israel, de Egipto, pues comienza con la obediencia de estos dos hombres que, siendo esclavos, se atrevieron a ir a desafiar al rey del mundo. ¿Qué dice Éxodo 12, 1 al 3? Éxodo 12 del 1 al 3 dice de esta manera. Vamos a buscar aquí Éxodo 12. Miremos qué fue lo que pasó ahí. Entonces dice, qué fue lo que 12 del 1 al 3 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Ahí nomás. Bueno, miremos pues cómo va evolucionando. Allá encontramos a Abraham, que Dios le dice, le ofrece así nomás: esta tierra va a ser para ustedes, y aquel se da por muy bien servido. Es cierto que había obedecido al salir de su pueblo, pero era una obediencia pues sin mayores consecuencias para Abraham, pero él llegó a tomar posesión, porque dice que fue a hacer los linderos en los 4 puntos de territorio que le tocaba. Pero aquí nos encontramos una nueva evolución. Bueno, la segunda evolución es cuando Jacob viene huyendo de su suegro. Y tiene miedo de Esaú, que lo va a enfrentar por delante, su suegro por detrás, y él tiene miedo, y en la noche Dios se le aparece y le dice pues que haga un altar y que le ponga aceite. Pero luego encontramos otro paso más adelante, porque dice que les pidió a sus familiares que quitaran todos los ídolos de entre ellos. Es decir, ya no más ídolos. Es decir, hasta ese momento Dios había dejado pues así que la gente tuviera lo que quisiera, pero ya en ese momento se acaba lo que la gente quisiera, y comienza a decir: bueno, solo Dios es Dios. Y luego aquí encontramos cuando Moisés y su hermano van a enfrentar al amo del mundo entero. ¿Por qué lo hacen? Sabían ellos que los iban a matar si al rey se le daba la gana. Porque Dios exigía, ya entonces exigía obediencia. Y luego en Éxodo 12:1 ya nos habla de un nuevo paso. El nuevo paso es que ya se va a sacrificar un animalito para símbolo del perdón de pecados.
Y así llegamos hasta el fin del Antiguo Testamento, haciendo al pueblo de Israel obediencia y sacrificios, todo lo que se les pide. Pero luego aparece ya Jesucristo aquí sobre nuestro planeta Tierra y hablando con la gente en Israel. Y nos habla primero de todo lo que el Señor Jesucristo dijo. No, Él no se estuvo fijando en muchas cosas, pero sí llamó la atención algunas. Pero después de que se dio el sacrificio de sangre del Señor Jesucristo, se cumplió ya una nueva etapa porque los romanos derribaron el templo del templo de Israel, que era donde los judíos tenían que ir obedientemente a sacrificar animales por el perdón de sus pecados. Y entonces ese templo fue destruido completamente. Y entonces, ¿qué pasó? El pueblo judío tomó pequeñas sinagogas, así se llamaban, para enseñar y para cantar y para adorar al Señor. Dice que el contenido de los servicios de los judíos, dice que consistía en esto. Primero estaban en una sinagoga, no en el templo. Luego tenían un contenido de lectura de las Escrituras, así como leímos cuando Jesús le dieron las Escrituras para que las leyera. Y luego alguien tenía que dar una interpretación de las Escrituras y luego recitación del credo judío que se llamaba el Shem, que está en Deuteronomio 5:4, dice, si alguno lo quiere buscar, pero ahorita no lo vamos a leer. Luego más tarde agregaron, dice, la lectura de los salmos. Eso ya fue el tiempo de David, porque David es el inspirador de los salmos, y leían los 10 mandamientos. Un servicio entonces hebreo constituía lectura de las Escrituras y su interpretación, recitación del credo judío, que es el Shem, primera vez que lo oigo mencionar, y luego la lectura de los salmos y los 10 mandamientos. Las oraciones, los judíos tenían 2 clases de oración, dice, las oraciones de santificación o Kedusha, se llama el Kedusha judío, que es la época en la época cristiana se llegó a llamar Santo, Santo, Santo. Esa era la oración de los judíos, se llamaba Kedusha. Kedusha. Pero que traducido al español diríamos Santo, Santo, Santo. Pero luego se dio la división, pues, porque después de que mataron a Jesucristo y después de que los romanos destruyeron las sinagogas, o más bien dicho, como ya estaban destruido el templo, los judíos solo se reunían en las sinagogas, pero los cristianos usaron al principio las sinagogas también para hablar de Jesucristo. Y también se da otro punto especial cuando los cristianos son echados de la sinagoga. Y entonces los cristianos, ya como un ramal desprendido de la fe judía, en la época cristiana llegó a ser, déjeme ver, los cristianos usaron las casas de los hermanos, ahí se reunían y ahí estaban felices y de alto contenido espiritual en los servicios cristianos. Habían cartas de fuente de inspiración, leían las cartas especialmente de Pedro, de Juan y de Pablo, y esto evolucionó a oración, enseñanza y adoración a Dios. Y agregaron también salmos y nuevas canciones de adoración y alabanza el pueblo cristiano, es decir, un servicio cristiano. Después de que expulsaron a los cristianos de las sinagogas, consistía exactamente que se hacían en las casas, que leían las cartas de fuente de inspiración, sobre todo de Pedro, Pablo y Juan, y evolucionó a oración y enseñanza y adoración. Adoración fue algo que se agregó, aunque eso formaba parte de la adoración. Estos cantos
estos cantos que se cantaban en las reuniones de las casas todavía persisten, ¿verdad? Se llaman el Magnificat, que es lo que dice Lucas 1:46, el Benedictus o Gloria in Excelsis, de canto de ángeles por el nacimiento de Jesucristo. Esos eran los grandes cantos de adoración y de alabanza. Pero luego pues ya ellos solos tuvieron que salir huyendo y llevaron a donde quiera que fueron esta misma costumbre. Sí, la adoración y la alabanza es un diálogo entre Dios y el hombre. Qué lindo, ¿ah? La adoración es un diálogo entre Dios y el hombre. ¿O será que se puede adorar a lo mudo? Tal vez sí, pero para eso nos dio Dios la boca, ¿verdad? Para que lo adoremos con toda nuestra boca, con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento, con todo lo que Dios nos dio, ¿verdad? Para que otros también. Sí, para que participen todos. Otros también, ¿verdad? Ajá. Porque cuando se está alabando y adorando, hay muchas personas que están escuchando, ¿verdad? Y a través de una alabanza o de una adoración y todo, también otras personas pueden escuchar el mensaje, ¿no? Sí. Bueno, pero dice que ese servicio evolucionó también. Ya no solo leían a Pedro, Juan y Pablo, sino que evolucionó a oración y a enseñanza y adoración a Dios. Y pusieron salmos y nuevas canciones de adoración y de alabanza que todavía persisten aún dentro de nosotros y persistirán hasta que el Señor así lo quiera. Además, la Santa Cena y la proclamación de Jesucristo como Señor y Salvador fue agregada a todos los servicios como lo hacemos ahora también. Y sobre todo los cantos, dice cantos como el Magnificat de Lucas y Benedictus Gloriis in Excelsis, de cantos de ángeles por el nacimiento de Jesucristo. Bueno, son nombres en italiano, ¿eh? La adoración y la alabanza es un diálogo entre el hombre y Dios, un diálogo en el que el hombre confiesa su adoración a Dios, pero Dios está mirando lo que estamos, con qué espíritu estamos tratando de platicar con Él en adoración. Y es que es muy importante que la iglesia practique la adoración y la alabanza porque en ella se encuentra una fuente de poder. ¿Tú crees que la adoración y la alabanza levante el ánimo de las iglesias, Estelita? ¿Qué dices tú? Sí. Sí, debemos de... Porque la adoración y la alabanza son parte desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Y algo que en ningún momento, pues más bien Dios aprobó eso, ¿verdad? Sí. El Señor Jesús participaba también. El Señor Jesús también Cuando estaba en participa. las sinagogas. Así es. No se les olvide, pues, hermanos, la adoración y la alabanza son una fuente de poder. Así que usted cada vez que se sienta débil, cante alabanzas al Señor y ore también para que pueda tener poder. Y lea su Biblia, pues, porque la llave para nuestra victoria. ¿Cuál será la llave para nuestra victoria? ¿Qué dices tú, Estelita? Pues Nuestra victoria espiritual. la victoria espiritual es siempre lo que estamos hablando, ¿verdad? La obediencia a todo lo que el Señor nos manda también. La obediencia, sí, muy bien. ¿Cuál El otro? servicio El servicio al también. Señor, También. y también la adoración y la alabanza al Señor, la comunión, la oración. Pero la llave todo, para nuestra victoria es la la oración. oración. ¿Qué es lo más importante? Entonces, la oración, Sí. y es la alabanza al Señor, y es la obediencia al Señor. Si todas esas cosas no las tiene un cristiano, pues todavía necesita cambiar y evolucionar. Y necesita, dice, armas espirituales. ¿Cuáles serán las armas espirituales que se nos ofrecen? Por la razón de las armas espirituales es porque dice que no tenemos nosotros pelea contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad
De tal manera que nosotros necesitamos armas espirituales. Yo no sé si los hermanos tienen armas o piden armas espirituales, porque las armas espirituales son, la primera, la oración, el segundo es el ayuno, la tercera es la lectura de la palabra de Dios, y en la adoración y en la alabanza hablamos con Dios, Amén. y con Él, dice la palabra, hay plenitud de gozo. Amén. Algunas reflexiones al respecto a la adoración y a la alabanza. Vamos a buscar las razones para alabar a Dios en el Salmo 96:7. ¿Lo quieres buscar? Bueno, Salmo 96:7, vamos a buscar entonces algunas de esas. La voy a buscar. Dice de esta manera entonces, como es un cántico de alabanza, el 96, en el 7 dice: tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, y dad a Jehová la gloria y el poder. El 148, Salmo 148, El 1 Salmo al 3. 148, vamos a leer entonces el 148, 1 al 3. del 1 al 3, y dice de esta manera: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas sus lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Sí, la alabanza a Dios es algo necesario, ¿verdad? Pero tiene que ser una alabanza sincera. Sincera, sí, lo que porque estudiamos la hay semana alabanzas pasada, que ¿verdad? no son sinceras. Porque son En el Salmo 18:3, ¿cómo dice que debe ser? el Salmo La alabanza. 18:3, vamos a buscar entonces el Salmo 18:3, cómo debe ser la alabanza. Y en todo momento, ¿verdad? Nos va a hablar realmente de corazones humildes, de corazones sinceros, de corazones agradecidos, de corazones realmente no hipócritas, ¿verdad? 18:3 dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Sí, cuando uno está rodeado de enemigos, dice, hay que invocar a Dios, porque Dios es el poder que nadie puede contradecir. Y el Salmo 100, que nos dice a propósito de la alabanza. El Salmo 100 es un salmo muy, muy lindo, vamos a ver, que es bien bonito, vamos a buscarlo ahí entonces, hermanos, el número 100. Dice de esta manera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermoso, ¿va? Amén. Razones para alabar a Dios. Amén. Para siempre su misericordia. Amén. Pero ¿hay alguna razón que impida la oración y la alabanza, Telita? ¿Qué dices tú? Que impida la... Que impida la oración y la alabanza en el pueblo cristiano. Sí, pues el pecado. El pecado y la falta del conocimiento de Dios. De Dios, ¿verdad? Leamos Oseas 4:6. Vamos entonces allá con los profetas menores, Joel, Abdías, a ver si lo encuentro yo. Miqueas. Hoy sí me puse en problema, pastor. Oseas. ¿Por qué no? No me los busco antes. ¿Oseas qué? 4:6. 4:6. Oseas 4:6. Esa es una razón que nos hace que no impidan la oración y la alabanza. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese, hermano, que hay razones que impiden la oración y la alabanza, y eso es la falta de conocimiento de Dios. Entonces nosotros tendríamos que buscar en el estudio de la Biblia
para que nosotros tengamos de verdad conocimiento y que podamos orar y alabar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Déjeme decirle que yo quiero revisar algunas de estas cosas que leímos porque son importantes, pero las leímos muy rápido. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la llave para alcanzar victoria en nuestra vida espiritual? ¿Cuál? Es la oración. La oración. Cuando usted no tiene ganas de orar, quiere decir que no tiene, que cree que Dios no es su solución, sino que por el contrario, Dios es el único que nos puede ayudar en la angustia, ¿verdad? Y en la desesperación. Que tengamos en cuenta que la adoración y alabanza estamos hablando con Dios. Amén. Y con Él hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo si estamos en comunión con Dios. Y dice Oseas que nos desecha Dios cuando nosotros nos olvidamos de su alabanza, porque quiere decir que no tenemos ningún entusiasmo por complacerlo a Él. Y cuando no hay conocimiento, ¿verdad? Y falta de conocimiento, dice Oseas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿verdad? Le faltó conocimiento. Y en una iglesia, ¿será que todos están interesados en el conocimiento? Pues cada quien sabe, ¿verdad? Porque a veces da pena que mientras se está dando el sermón o se hable de la palabra, la gente está haciendo otra cosa, pensando en algo más, y entonces de esa manera no se puede aprender, ¿verdad? Si no estamos poniendo toda la atención, ¿verdad? Necesitamos tener conocimiento a través de escuchar su palabra. Escudriñar la palabra, ¿verdad? Escuchar la palabra. Ajá. Últimamente hay elementos que ayudan a nuestra adoración, como son los instrumentos musicales. ¿Tú crees que es eso así, como dice el...? Que nos ayudan en el alabanza. Sí. Bueno, los instrumentos están desde el Antiguo Testamento también, sí. ¿verdad? Sí. Y entonces, de alguna manera, pues ayudan. Sí. Estaba recordando ahorita también a los reyes, ¿verdad? Empezando por Saúl, ¿verdad? Y por David, que era realmente, tenía su arpita, su flautita o lo que usara ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, todos los instrumentos musicales ayudan si son para la gloria de Dios, ¿verdad? Porque el mundo pues también se ha robado todo eso, ¿no? Dice, adoren ustedes a Dios con instrumentos, con cantos y alegría. Sí, entonces podemos alegrarnos. A veces nosotros nos ponemos meros melancólicos, ¿verdad? Melancólicos, tristes. Y merecemos que nos pongan un cántico de los hebreos para que se nos alegre el corazón, ¿verdad? Sí. Pero la música transmite gozo o transmite tristeza, ¿verdad? Sí, depende del estado de ánimo. Y dice por último, para terminar, dice que los cánticos y las alabanzas y la alegría debe ser lo que Dios espera que suceda en su templo, porque todo lo que respira, alabe al Señor. Alabe al Señor. ¿Y quién no respira? Hasta los microbios, hasta los virus del COVID están respirando, pero eso no están alabando a Dios. Tal vez, a lo mejor Dios los ha mandado. Tal vez Dios los usaba sí. Para despertar a las naciones y a los pueblos, porque como aquí estudiamos en las lecciones donde dice el salmista que todas las naciones, ¿verdad?, tienen que llegar al conocimiento del Señor, ¿verdad? Como Así estudiamos aquí en estos salmos, ¿verdad? Invocar su nombre y dar a conocer en los pueblos sus obras. Gracias por su atención, hermanos. Ojalá que algo vayamos aprendiendo. Amén. Y que nos recordemos que la alabanza incluye obediencia y servicio. Si usted no obedece a lo que Dios dice, ni hace lo que Dios dice, entonces de balde es toda la bulla que podamos hacer, porque no estamos cumpliendo con lo más importante, que es la obediencia y el servicio. No se quede sentado en su silla, en el templo, sino pregúntese yo qué puedo hacer, a quién puedo ayudar, a quién puedo servir aquí. Y alégrese en Jehová, porque dice que todo el que respira tiene que alabar a Jehová. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que puedan tener ustedes una
vida cristiana cada vez más alegre, más hermosa, porque la dirección de Dios, estamos bajo la dirección de Dios y Él es un Dios que de gozo, de paz y de amor, de todas esas cosas bellas del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén. 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 Gloria a Dios.